Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos hablado de sílice, hemos hablado de riesgos biológicos, vamos a hablar algo de ergonomía, así que todos párense. Pero no se vayan, ¿ah? Párense nomás. Listo, ahora vamos a elongar nada más, estiren hacia arriba lo que podamos. Eso demuestra que está bueno el estiramiento, muy bien. Y ahora sí nos sentamos para escuchar de manipulación manual de cargas. Listo, a ver. Bueno, yo soy Percy Mesías, soy gerente VP de Seguridad y Salud Ocupacional de una aseguradora que se llama Mars, es un broker de seguros. Soy presidente de la comunidad de Perú y soy, aparte de ingeniero industrial, soy ergónomo. Allá, gracias. Y vamos a hablar sobre la manipulación manual de cargas. ¿Qué queremos hablar de este tema? ¿Cómo funciona para poder prevenir molestias y trastornos musculoesqueléticos? ¿Cuáles son las técnicas adecuadas para hacerlo? Y conocer los riesgos asociados con la manipulación manual de cargas. Primero un poco de ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Es una ciencia multidisciplinaria donde todos nos ayudan los ingenieros, los médicos, los diseñadores industriales, todos ayudan a buscar algo. ¿Qué cosa buscamos? Adaptar el trabajo al trabajador. Si nosotros conseguimos adaptar el trabajo al trabajador, vamos a facilitar las cosas y vamos a crear mayor productividad, mayor eficiencia. ¿De acuerdo? Y la ergonomía es una ciencia tan grande que recién estamos conociendo. Nosotros conocemos la parte física biomecánica por todas las dolencias que podemos tener. Síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, hernias discales. Pero la ergonomía es más que eso. Tiene que ver con el aspecto cognitivo, con la carga mental. Tiene que ver con la parte de ergonomía ambiental, la parte del medio ambiente, el ruido, la iluminación, el sílice. Tiene que ver también con el tema que hacemos todo el día, la ergonomía como organización. El turno de trabajo, cuánto dura, si son turnos rotativos, etcétera. Y para ir centrando un poco, ¿por qué es importante hacer estos monitoreos de ergonomía y técnicas correctas para manipulación manual de cargas? Es un estudio que hicimos en 334 empresas del Perú el año pasado. ¿Y qué nos dice? Que debemos comenzar a controlar los peligros ergonómicos porque ya hay un 78% de ausentismo laboral por molestias musculoesqueléticas en diferentes sectores, siendo el principal el sector construcción e infraestructura. En segundo lugar, ¿qué nos dice? Que ya tenemos enfermedades ocupacionales, es decir, trabajadores con trastornos musculoesqueléticos, manguito rotador, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, etc. Por lo tanto, tenemos que comenzar a controlar estos peligros. ¿Qué nos dice la OIT? La OIT dice que el 80% de los trabajadores de todos los sectores en algún momento vamos a tener un dolor de espalda. Una IA que se le dice, o un latigazo, ¿no? Estamos caminando, estamos un rato sentados y sentimos un hincón en la espalda. En algún momento de la vida laboral va a pasar. Y también nos dice que el dolor de espaldas es la segunda razón para las visitas al médico después de los temas respiratorios. Y también es la segunda para hospitalización después del parto de las mujeres. Por eso es tan importante una correcta manipulación manual de cargas. ¿Qué son estos números? Estos números son datos de atenciones médicas en 5 años de empresas del Perú, del 34% de las empresas del Perú que tengo yo en March, donde nos dicen que han habido 138.668 atenciones y que estas han tenido un gasto a todas las clínicas de 73 millones de soles en 5 años, ¿de acuerdo? Casi el 15%, el 14% son temas de ergonomía. El 15%. Lo principal, peligro mecánico, ¿no? Corte, caída, fractura, eso siempre pasa. Pero ya en un segundo lugar, temas ergonómicos. De esos 73 millones, ya 8 millones de soles son por temas de ergonomía. Principalmente temas de manguito rotador de hombro y temas de espalda. Lumbago no especificado, lumbago con ciática, entre ellos. Es más, de entre los 10 diagnósticos más comunes de siniestralidad, tenemos 3 ergonómicos. El segundo,
traumatismo del tendón del manguito rotador del hombro. El quinto, lumbago no especificado. El último, síndrome del manguito rotador. Pasa, y está pasando muy frecuente. ¿De acuerdo? Esa línea azul es el número de atenciones médicas. Es decir, si la línea azul está muy pegada al cero, el caso es muy grave. Pero si esa línea azul está muy arriba, el caso es muy frecuente. ¿Cuál es el diagnóstico más frecuente del Perú en los últimos 5 años? Tenemos el lumbago no especificado, la lumbalgia, por manipulación manual, y por peligro mecánico, los esguinces y torceduras del tobillo. Los dos diagnósticos que siempre pasan en este sector. Por eso es importante una correcta manipulación de cargas. Peligros ergonómicos hay hasta 5 en los puestos de trabajo. ¿Cuáles son? Manipulación manual de cargas, transporte manual de cargas, empuje y arrastre de cargas, movimientos repetitivos de extremidad superior y posturas forzadas. Lo primero que tenemos que conocer es el puesto de trabajo y ver cuáles son los peligros ergonómicos que tiene ese puesto de trabajo. ¿Para qué tenemos que conocer eso? Para poder hallar los factores de riesgo. En los puestos de trabajo, según el estudio que hicimos, el 70% de los puestos de trabajo tienen el peligro de movimientos repetitivos de extremidad superior y de posturas forzadas. El 50% el de manipulación manual de cargas, 1 de cada 2. El 28% de transporte manual de cargas y el 24% el de empuje y tracción de cargas. Cuando empujo un carrito con un peso, ¿no? Una estoca, por ejemplo, etcétera. ¿Y para qué es importante conocer los peligros ergonómicos? Para conocer los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las características de esos peligros. Si quieren ponerlo más fácil, los peligritos del peligro. ¿Por qué es importante conocer los peligritos del peligro? Porque conociendo el peligrito del peligro, puedo hacer prevención. ¿Y cuáles son los más importantes del Perú? Primero, para los trabajadores que están todo el día sentados, en estación prolongada. No mucho con manipulación, pero sí para manipulación, ¿qué tenemos? Riesgos psicosociales en un 70%, fuerza o sobreesfuerzos en un 66%, bipedestación prolongada, estar mucho tiempo de pie, en un 53%, y duración larga en la exposición, un 42%. La dosis de exposición. Es muy importante la dosis. Primer consejo del día, siempre tenemos que cambiar nuestra carga física. Por eso tiene que ser una postura dinámica. Es decir, de estar sentados tenemos que estar de pie. De estar de pie tenemos que estar caminando. ¿De acuerdo? Pero es muy importante que almorcemos. Pues siempre tenemos que almorzar, porque al momento de almorzar vamos a disipar nuestra carga física. Obviamente, luego de mi exposición, ¿no? Pero tenemos que almorzar, ¿por qué? Porque así vamos a disipar la carga física. Si un trabajador dice, no, hoy ya no voy a almorzar porque tengo muchos pendientes o ahorita no quiero tanta cosa, ¿qué va a hacer? Va a incrementar la probabilidad de dolencia musculoesquelética porque esa dosis de exposición no va a ser media jornada, va a ser jornada entera y va a aumentar la probabilidad de tener una lesión. Por eso siempre almuercen. Ahora, legalmente, todos tenemos una norma básica de ergonomía, algo antigüita, ya está con mayoría de edad, porque es del 2008, ¿no? Y esta norma habla de carga, cualquier objeto susceptible de ser movido a partir de 3 kilos, fatiga, consecuencia lógica del esfuerzo realizado, la manipulación, cualquier operación de transporte sujeción a una carga por parte de uno o varios trabajadores, y los trastornos musculoesqueléticos que son lesiones de músculos, tendones, nervios y articulaciones. Y nos dice que esto puede causar la manipulación con el tiempo, un trastorno musculoesquelético por exposición continua. ¿Qué dice la norma? La norma dice, en general, el peso máximo para trabajadores, ¿cuánto es? 25 kilos, ¿no? Lo que todo el mundo queremos. La norma establece trabajadores entrenados en situaciones aisladas 40 kilos. Pero esta norma ya debería cambiar, porque en el mundo
No hay ninguna normativa que nos hable de un trabajador entrenado o situación aislada. ¿De acuerdo? Entonces, para hombres, peso máximo general 25 kilos, mayor protección 15 kilos. Y para mujeres, 15 kilos y mayor protección 9 kilos. ¿De acuerdo? Pero estas normas, dentro de los comités de ergonomía del mundo, estas normas se van actualizando. ¿De acuerdo? La norma que ve la manipulación manual de cargas es la ISO 11228-1. En el año 2019 recibió una actualización y la norma ha cambiado. ¿Qué dice la norma? La norma internacional, no la peruana, dice trabajadores, hombres de 20 a 45 años, 25 kilos. Correcto. Pero menores de 20 y mayores de 45, solamente el peso máximo es de 20 kilos. ¿Por qué? Porque la ciencia ha determinado que los trabajadores recién aprendiendo la actividad laboral pueden tener mayor dolencia en la espalda entre 18 y 20 años. Y los trabajadores mayores después de 45, por el tema de envejecimiento, pueden tener también mayor probabilidad de dolencia en espalda. Por eso regula el peso a 20 kilos. Y en mujeres de 20 a 45, 20 kilos le han puesto ahora a las mujeres, menores de 20 y mayores de 45, 15 kilos. La referencia, la norma internacional ISO 11228-1, que habla de manipulación manual de cargas. Es más, esta norma señala los pesos máximos por patologías. Un pico del oro, una patología en la espalda, hace que el trabajador prive un poco el tema de cargar peso. Entonces, si el trabajador ya tiene alguna patología previa de severidad media, el peso máximo debería ser 15 kilos. Y patología severa, hombres con patología de severidad media 15 kilos y hombres con patologías previas severas 10 kilos acá. Y mujeres con patología previa de severidad media 10 kilos. Entonces, una patología que ya tengo es una agravación que va a ir con el tiempo. Por lo tanto, esos trabajadores que ya tienen una patología no pueden incrementar la masa o la manipulación manual porque va a ir agravando durante el tiempo. Y esta norma ya está actualizada. Importante también conocer que estos trastornos musculoesqueléticos se dan por temas, afectan los tendones, ¿no? Que son bandas situadas a cada extremo de un músculo y al hueso para transmitir fuerza, afectan los ligamentos, cuerdas elásticas que conectan los huesos entre sí y afectan los músculos, estructuras con capacidad de contraerse y relajarse. Por eso es importante realizarlo de manera correcta. ¿Cómo es la columna? La columna está dividida en vértebras cervicales, dorsales, lumbares, el sacro y la coxis, ¿no? Entonces, cuando yo cargo el peso de forma incorrecta, hago que el anillo discal que está entre las vértebras de cada una de estas tenga una compresión por una postura incorrecta. Al momento de que choca una vértebra con otra, ahí se puede producir una lumbalgia y con el tiempo las hernias. Las principales son las L4 y L5, ¿no? Que, bueno, en el seguro ocurren frecuentemente para poder tener alguna cobertura. El tema es de que si yo tengo alguna lesión en la columna, ¿no? Tengo que ir con un neurocirujano. ¿Por qué? Porque por la columna pasan todos los nervios. Entonces, que nos posibilitan hablar, comer, caminar y todo. Si me opero con un neurocirujano una hernia discal, ¿no? Podría haber la probabilidad de que una persona no termine tan bien como empezó y ya no pueda desplazarse, caminar o mover los brazos. Pero no se preocupen, no he venido a asustarlos, sino que ya cada vez la tecnología avanza y eso es cada vez más difícil, ¿no? Pero que puede pasar, en algún momento puede pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estos son los discos intervertebrales que están entre las vértebras y esto es lo que choca en flexión de espalda cuando yo me agacho y en extensión de espalda cuando me voy hacia atrás. Ese anillo discal se va desgastando y eso provoca las dolencias
y las lumbalgias y hernias. Por ejemplo, acá tenemos un trabajador, ahora estamos usando inteligencia artificial para hacer los monitoreos, y tenemos un trabajador que va a cargar el peso de mala forma y va a poner el peso a la altura del cuello. Esto pesa 25 kilos, ¿no? Entonces, cuando carga el peso, cuando lo carga en flexión, el ángulo de inclinación por cargar en flexión es más de 100 grados y se pone en color morado porque es crítico. Puede producir una lesión simplemente por no cargar de forma correcta. Y cuando vemos el hombro izquierdo que está cargando, codo a la altura del hombro es grave, codo más arriba del hombro es crítico. Por lo tanto, produce una postura forzada de 12 que hay que cambiar y el ángulo que llega el codo es 150 grados. Por lo tanto, puede haber lesiones. En manipulación manual, que es un método Nayos que se usa para medirlo, sale 2,79, es casi 3, es un riesgo crítico. Entonces, esas actividades que pueden producirse en cualquier sector se están produciendo en construcción durante toda la obra, ¿no? Por ejemplo, un operario de carpintería con instalación de paneles de losa, ¿no? Trabajando de esta manera, instalando los paneles de losa en la parte superior, puede tener un IL mayor a 2, una actividad crítica para la columna, y ese tronco puede llegar a ángulos de 80 grados durante la actividad de manipulación manual de cargas. Por ejemplo, un operario fierrero que tiene que hacer el traslado de acero, ¿no? Tiene un IL mayor a 1, bajo riesgo, y ese tronco por cargar tiene, por ejemplo, acá temas de extensión hasta menos 40 grados. Entonces, es importante que al momento que nosotros usemos la manipulación manual de cargas, lo hagamos de forma correcta. ¿Por qué? Porque esto no nos va a dañar en ese momento, no nos va a dañar mañana, no nos va a dañar una semana, pero en 5 a 7 años podríamos tener nuestras primeras molestias musculoesqueléticas y en 10 años un trastorno musculoesquelético. Y cuando tengamos el trastorno musculoesquelético, lamentablemente no hay marcha atrás. Eso ya es agravante y se va a agravar año a año. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente hacer la manipulación de forma correcta. Es decir, hay que doblar las piernas, manteniendo en todo momento la espalda recta, los pies deben correr separados a ambos lados de la carga, uno más adelante del otro, no flexionar demasiado las rodillas, no girar el tronco ni adoptar posturas forzadas para la correcta manipulación. Obvio, dentro de los 25 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantener la espalda recta, hacer el esfuerzo con las piernas y mantener la carga lo más pegada al cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo levanto la carga de forma incorrecta, ¿de acuerdo? Esto hace que la presión que se ejerce en la espalda sea 5 veces superior en una postura incorrecta que una postura correcta. Si yo cargo un peso de 25 kilos doblando las rodillas, la columna soporta un peso de 75 kilos. Pero si yo cargo una carga de 25 kilos flexionando la espalda soporta un peso o una carga de 375 kilogramos fuerza, o newton si quieren llamarlo. Por eso es tan importante una operación tan sencilla como es doblar las rodillas. Entonces, siempre que hagamos manipulación manual de cargas, tenemos que doblar las rodillas. ¿De acuerdo? Ahora, para encontrar los factores de riesgo, los peligritos del peligro de la manipulación manual de cargas, tenemos que hacer Nayos. Y hay desconocimiento de qué monitoreo hacer, porque solamente un 24% de las empresas lo hace. Es decir, nos fijamos más en posturas forzadas o no estamos fijando en los peligritos de la manipulación manual de cargas. Es decir, no nos fijamos en cómo es el agarre, cómo es la frecuencia de la carga, cómo son los desplazamientos verticales, etc. Por lo tanto, vamos a hablar de 10 reglas básicas para poder manipular las cargas. 1. Siempre hay que intentar eliminar o reducir cualquier tipo de manipulación manual y siempre que sea posible utilizar ayuda mecánica. ¿Cómo qué? Montacargas, carros, carretillas, etc. 2.
Nunca levantar cargas pesadas solo. Si yo sé que la carga es mayor a 25 cargas, podría ayudar, un compañero podría ayudarme para levantar esa carga. Si se va a trabajar de forma juntos, no, siempre tiene que haber alguien que dirija y que coordine la acción. Porque cuando dos personas levantan a la vez y no levantan en un mismo movimiento, podría haber una lesión para esas personas. 3. Siempre hay que examinar la carga y asegurar un agarre firme, ¿no? Algunas cargas pueden tener mucho peso, pueden ser con líquidos, puede ser mala distribución del peso o forma del objeto afilada, presencia de bordes aceitosos, o puedo agarrar la palma en forma palmar, con los dedos. Esta posición es el peor tipo de agarre porque lo que hace es gastar o cansar la muñeca, va a haber mayor flexión de muñeca y podría haber una tendinitis o un síndrome del manguito rotador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un agarre firme, hay que sujetar firmemente la carga empleando ambas manos, pegarla al cuerpo, y el más cómodo es el agarre tipo gancho. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar cargas que sean agarre bueno, con tipo asas, otros tipos de agarre que permiten un agarre confortable con toda la mano, o tratar de buscar cargas que tienen asas o hendiduras no tan óptimas, de forma que permitan un agarre tan confortable, ¿no? Hay que evitar los agarres malos cuando no tengo de dónde cargar la carga, porque eso va a crear mayor riesgo. Regla 4. Siempre tengo que adoptar una postura que asegure buen equilibrio corporal. Si voy a estar con una caja, voy a encajonarla para poder cargar correctamente, encerrando el objeto. Y, por ejemplo, si tengo que levantar cargas en lugares donde no es posible hacer un correcto levantamiento, puedo utilizar la otra mano como un soporte adicional, aumentando la estabilidad y disminuyendo la carga en la espalda. Inclusive, si tengo que levantar un maletín con una sola mano, puedo agarrar una mano que sostenga mi rodilla para que haya fuerza cuando me levanto a levantar la carga. ¿De acuerdo? Yo tengo que levantar, por ejemplo, una mochila, 15 kilitos, agarro, voy a levantarla con la mano izquierda que estoy agarrando el micro y me apoyo en mi rodilla para hacer ese esfuerzo para que sea una correcta manipulación. Siempre hay que usar el calzado apropiado y la ropa apropiada para hacer manipulación manual de cargas, ¿no? Esta ropa debe permitir libertad de movimientos. Género femenino, hay que evitar usar zapatos de tacón cuando levante cargas. Por más que pesen 3 kilos, 4 kilos, con tacos, el riesgo es proporcional, por lo tanto, siempre debo evitar usar este tipo de zapatos. Un zapato completamente plano, sin ningún tacón, tampoco es lo ideal, especialmente si hay cronomalacia de rodilla. Un tacón de 1.53 a 3 centímetros suele ser el adecuado, como el que usamos en las botas de seguridad. Regla 6. Hay que reducir la distancia horizontal entre la carga y el cuerpo. Una vez que levanté la carga, debe ser lo más pegado al cuerpo para que evitemos esa fricción de espalda por la carga del peso. Si yo tengo el objeto muy lejos de los brazos, instintivamente mi cuerpo se va a ir para adelante y voy a estar flexionando la espalda. Por lo tanto, tiene que estar lo más pegada a mí. Hay que mantener la espalda recta y fijar la columna. Si tengo que cargar mucho peso, por ejemplo en el supermercado, y cargo todo a una bolsa, voy a estar en una posición incorrecta para cargar el peso. Entonces lo ideal, siempre que tenga que manipular carga, es distribuir la carga para que se haga con las dos manos. Como pueden ver en la figura, para siempre tener la espalda recta. Hay que siempre levantar con las piernas, ¿no? Siempre doblando las rodillas, ya que son los músculos de la pierna, los muslos, son 3 veces más fuertes que los músculos de la espalda. Y este equilibrio corporal se mantiene mejor si el cuerpo no se inclina hacia adelante. Igual cuando hago el levantamiento de cargas, también se usa para descender una carga, también doblando las rodillas. La 9, nunca girar el tronco durante la elevación. Una lesión segura es cuando yo hago flexión y torsión. La espalda hace 2 movimientos, hace el movimiento de flexión y hace el movimiento de torsión, ¿de acuerdo?
Pero cuando junto flexión y torsión, puede haber una lesión. Imagínense que estoy con una pala y haciendo flexión, torsión. Ahí es cuando las personas se lesionan. Entonces, tengo que evitar los ángulos de asimetría cuando hago la manipulación. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, de forma recta, ¿no? Simplemente flexión. Para evitar el girar el tronco durante la elevación, porque ahí puede producir molestia musculoesquelética. Y también, la última regla, hay que evitar levantar por encima de la altura del hombro. Es decir, si tengo que levantar algo, tiene que ser hasta el hombro o menos. Si va a ser encima de la altura del hombro, debo de buscar algún elemento de ayuda para realizar el trabajo. Escaleras, peldaños, plataformas. Porque cuando yo tengo el codo a la altura del hombro o más arriba, es cuando pasa los manguitos rotadores. Por eso tengo que evitar dejar objetos por encima del hombro. ¿No? Ahora, si tengo un objeto pesado, 25 kilos, ¿no? Para cargar, entonces siempre, cuando tengo objetos pesados, debo planificar cómo se va a hacer el levantamiento, tratar de evitar que sean desde el nivel del piso, verificar que no hay obstáculos en el camino por donde se pasará la carga y siempre pedir ayuda cuando necesite. Puede haber diferentes formas de levantar peso, pero siempre la espalda debe estar recta en todo momento, ¿no? Lo que le decía, si es incómodo debido al espacio, busque siempre un punto de apoyo. Si es incómodo debido al espacio, busque un punto de apoyo. Y nunca deje de doblar las rodillas por mínimo que sea el esfuerzo. Inclusive para sacar las cosas del maletero del auto, también doble las rodillas para que la espalda siempre esté recta. Mucha gente habla de las fajas, ¿de acuerdo? Y que la faja me va a permitir ser un mejor trabajador. Entonces, las fajas lumbares previenen lesiones en la espalda y la respuesta es que no, ya que no está probada la efectividad del uso de las fajas en trabajadores sin lesiones con el fin de disminuir el riesgo de sufrir daños en la espalda. La faja es un corrector de postura, ¿de acuerdo? Pero no por tener una faja puedo cargar más peso. No son considerados equipos de protección personal, no mitigan peligros en acciones como levantar, empujar, jalar, torcer, flexionar o extender la columna. Puedo sentir una falsa sensación de seguridad, pero no estamos protegidos para levantar más peso, por más que esté fajado. ¿De acuerdo? Es más, el uso prolongado de fajas produce un aumento de la presión intraabdominal que predispone a la formación de hernias inguinales y varices en los testículos. También el uso de la faja puede producir esfuerzo temporal sobre el sistema cardiovascular. No reduce el rango de movimiento alrededor de la columna, como para disminuir significativamente la carga sobre la estructura vertebral. Y es posible que la resistencia que tenga pueda incrementar la carga sobre la columna y pueda tener mayor fuerza, es decir, aparecer más rápido las molestias en la columna. Por lo tanto, las fajas lumbares no reducen el riesgo. No lo dice Percy Mesías. ¿Quién lo dice? Lo dice un estudio de la NIOSH en Estados Unidos, donde se hizo un estudio a 13,000 personas, 6,000 con faja, 6,000 sin faja, y los resultados de las dolencias fueron iguales. Ahí está el link para que lo puedan buscar. ¿Quién más lo dice? Lo dice el Instituto de Salud Pública de Chile. Nos dice en un estudio que ellos hicieron sobre el uso de la faja lumbar en el trabajo, dice que no están recomendadas para su uso en situaciones ocupacionales, no deben considerarse como EPP y no previenen la ocurrencia de un evento doloroso de espalda. Estados Unidos, Chile, ¿quién más nos dice? Venezuela. Venezuela también, el INSACEL, que es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral de Venezuela, publicó un documento donde dice que las fajas no se deben considerar como equipos de protección personal. Entonces hay 3 estudios de 3 países que nos dicen de que las fajas no es que no sirvan como corrector de postura, pero no para hacer manipulación manual de cargas a más peso, ya que de todas maneras la persona va a lesionarse. ¿De acuerdo? Ya para ir terminando, siempre que se pueda hay que hacer ayuda mecánica, ¿no? Siempre para hacer ayuda mecánica hay que ver la carga, cuánto voy a caminar, el lugar de trabajo.
¿no? Sobre todo cuando las cargas sean muy voluminosas, hay que reducir las distancias del transporte. También en el caso de mujeres embarazadas no pueden cargar nada de peso ni 3 kilos, ¿no? Y todos los trabajadores deben recibir formación e información. Preguntamos a las empresas si habían hecho algún programa, alguna prevención, y nos dice que sí, un 67%. Y le dijimos, ¿qué cosas has hecho? Lamentablemente, ahí Yuri presentó la jerarquía de controles. La mayoría tiene una jerarquía de controles administrativos. Hacen capacitación. O colectivos, hacen programas de pautas activas, gimnasia laboral. Pero tenemos que hacer más. Tenemos que hacer rediseño de puestos, tenemos que hacer acondicionamiento, entrenamiento físico, y ellos son los que menos hacen, ¿no? Un 12% rediseño, un 8% acondicionamiento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer pautas activas para manipulación manual, ¿no? Hay que hacer pequeñas pausas durante el turno para poder hacer ejercicios de elongación, para poder cargar peso. Ahora, si el peligro es movimientos repetitivos de extremidad superior, no es aconsejable hacer pausas activas, porque si estoy moviendo el brazo todo el rato y de pronto voy a hacer una pausa activa para mover el brazo, mi brazo no está descansando. Entonces, si yo hago mucho movimiento repetitivo, tiene que ser una pausa pasiva, donde mi brazo descanse. Hay que ver qué tipo de trabajo hago. Tengo que ver respiración, como hicimos en la pausa activa. Hay que ver cómo respiramos, ¿no? Puede ser una respiración diafragmática como nos hizo la actividad. Y siempre hacer prevención, en todo sentido. Higiene postural, ¿de acuerdo? En el colegio no nos hicieron higiene postural y lamentablemente tenemos que comenzar a aplicarla para evitar molestias musculoesqueléticas. Por ejemplo, todos los hombres tienen su billetera en la parte de atrás y cuando nos sentamos con nuestra billetera, algunas más gorditas que otras, ¿no? Esto hace una desviación de la columna y hace que tengamos molestias en la columna. ¿Cómo dormimos? Algunos dormimos boca abajo con la cabeza ladeada. Otra postura antinatural que va a conseguir que tengan molestias en la columna con el tiempo. ¿Cómo debo dormir? ¿De ladito, cucharita? ¿O debo dormir boca arriba, no? Entonces, siempre buscar la postura correcta cuando hagamos todo. Al dormir, al caminar, por ejemplo, al manejar, siempre tenemos que buscar la forma correcta de hacer las cosas. Hay que mantener un peso ideal, ustedes, yo no. Hay que alimentarse adecuadamente, hay que realizar ejercicios físicos regulares, hay que fortalecer los músculos de la espalda y del abdomen. Por ejemplo, cuanto más sobresale el vientre, más peso soporta la carga, hay que minorar la carga. Y un 80% de los dolores de espalda se deben a temas de falta de ejercicio. Muchas veces cuando las personas ya tienen lumbalgias o tienen algunas molestias musculoesqueléticas, se aconseja ejercicio físico para fortalecer la zona y la molestia tiende a irse y el trabajador no a sentirla. Por lo tanto, ya saben, hay que hacer una correcta manipulación manual de cargas, mucha higiene postural y una alimentación saludable. Gracias. Vienen las preguntas del público. Esperamos un momento, por favor. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Rubí Castillo, soy secretaria general del Sindicato de Huancayo y Distritos, Región Junín. Mi pregunta es, ¿adoptar posturas forzadas o incómodas durante la manipulación de cargas puede causar problemas musculoesqueléticos a largo plazo? Sí, adoptar posturas forzadas va a causar problemas musculoesqueléticos a largo plazo. Lo que empieza con molestias musculoesqueléticas, con el tiempo se transforman en trastornos musculoesqueléticos. Lo que tenemos que hacer nosotros es, cuando llegue la molestia, comenzar a cambiar los hábitos para que esa molestia no se convierta en trastorno musculoesquelético. Cuando tengamos el trastorno, por ejemplo, un manguito rotador, una lumbalgia, ya nunca más se va a ir. Vamos a tener que vivir con ese trastorno musculoesquelético y con el tiempo se va a agravar. Por lo tanto, apenas sienta la molestia, en ese momento tiene que cambiar la rutina, hacer buenos hábitos, buena higiene postural, para evitar que se transformen en trastornos musculoesqueléticos.
Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Otazú, vengo de la ciudad del Cusco. Bueno, la consulta es, doctor, ¿la exposición continua a riesgos ergonómicos pueden llevar a problemas de salud crónicos como dolor persistente y discapacidad? Sí. Bueno, por ejemplo, el solo hecho de que yo esté más de 2 horas sentado sin cambiar postura, ¿de acuerdo?, se llama sedestación prolongada. Y esta sedestación prolongada causa molestias en cuello, en zona lumbar, pero ya se ha demostrado también que dispara dislipidemias como hipertensión y diabetes. Por lo tanto, obviamente que un trastorno musculoesquelético va a evolucionar en contra del trabajador con respecto a su salud. Por eso es importante que cuando sientes la molestia, cambiar rutinas para evitar que llegue a ser un trastorno musculoesquelético. ¿De acuerdo? Gracias. Falta uno. Muy buenas tardes con todos los presentes. Leonard Chambi, del sindicato de Tacna. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Levantar y transportar cargas pesadas puede ocasionar lesiones en la columna? Y si la manipulación de cargas pesadas y el trabajo físico intenso podrían generar fatiga y agotamiento físico, ¿no? Sí, claro que sí. Las dos sí. Me gusta mucho que hayas escuchado toda la capacitación. Entonces, manipulación manual de cargas puede producir problemas en la espalda, como hemos visto, trastornos musculoesqueléticos y también el hecho de la fatiga. Miren lo que habla su compañero tan interesante. Por eso es importante evitar la dosis de exposición, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que yo cuando haga manipulación manual de carga, haga una duración corta, que es cargar máximo 1 hora y descansar. Puedo hacer otras actividades, pero no manipulación, el mismo tiempo que cargué. O sea, por ejemplo, cargué 30 minutos, descanso 30 minutos. No sentadito, no haciendo otras cosas, ¿no? Pero sin manipular carga. Y de esa manera la espalda se regenera. Eso se llama duración corta. Si no es posible, puedo pasar a una duración moderada. ¿Qué quiere decir esto? Cargo hasta 2 horas y descanso el 30% del tiempo que cargué. Por ejemplo, cargo 120 minutos, tengo que descansar 36 minutos. Haciendo otras actividades, pero no manipulando carga. Entonces, lo ideal es la duración corta. Si no se puede, duración moderada. Pero nunca cargar más de 2 horas al día sin ningún descanso. Eso está prohibido porque voy a tener mayor probabilidad de tener daño en la columna vertebral. ¿Listo? Gracias. Falta una. Ya. Buenas tardes, compañeros. Y les saluda Erika Villarreyes Monzón, secretaria general del Sindicato Único de la provincia de Talara. Mi pregunta es, ¿el peso de la bolsa de cemento de 25 kilos evitará lesiones y enfermedades ergonómicas? Mira, qué buena pregunta. Estamos hablando de la bolsa de cemento de 25 kilos, como ya existe en España y en México, por ejemplo. Ahí la bolsa de cemento pesa 25 kilos, ¿de acuerdo? Y la respuesta es no. No solamente el peso de la bolsa de cemento de 25 kilos va a evitar la lesión de la espalda. Tiene que ir acompañado de una correcta manipulación de la carga, de una correcta dosis de exposición. No porque yo tenga una bolsa de cemento de 25 kilos, quiere decir que voy a ser un superhombre, que voy a poder manipular 8 horas al día. No. Tiene que ir acompañado de buenas recomendaciones, sobre todo en el tema ergonómico, para evitar lesiones en la espalda. Listo. Muchas gracias.